Mari Pupeñi, Mari Bulamien, Mari Buenuy, hinche Marcelino Coello Piñén, les saluda desde acá, de este programa Pumapuche Guarriameu Muliaín. Los mapuches estamos en la ciudad. En este 28º programa que estamos al aire compartiendo, conversando, comentándoles de nuestros temas, de nuestro pueblo, tanto en la ciudad como en los campos, como en el Gualmapu, como también de nuestros peñis que están al otro lado de la cordillera y que sin duda siguen siendo nuestros hermanos. Hoy estamos en septiembre ya, mes de contradicciones, mes de alegrías y tristeza, mes de contrastes muy violentos en la historia de este país, donde en algún momento hay mucha alegría de este pueblo, pero también donde en este mismo mes hay mucha tristeza, mucho dolor, mucha rabia acumulada, generada en un momento de la historia en este mes de septiembre. Es así de contradictorio este mes, es así de violenta la realidad de este país en el mes de septiembre. Por allá por los 70, el 4 de septiembre, se elegía un candidato presidencial con una mayoría relativa, pero que venía con ideas nuevas, con una gran cantidad de propuestas, de visiones y aspiraciones de los sectores que siempre habían sido postergados. Y por primera vez en la historia comenzaban a soñar con hacer las cosas distintas, con hacer un país más acogedor, con hacer de este país un país que sus riquezas le sirvieran a todos. Se hablaba del hombre nuevo, se hablaba del respeto, del protagonismo de los trabajadores y sus organizaciones sociales. Los estudiantes comenzaban a aparecer como actores considerados con una relevancia que hasta ese momento no habían tenido. En fin, septiembre, 4 de septiembre, como un punto de partida para todas estas aspiraciones, para todos estos sueños de mucha gente que por muchos años trabajó, por muchos años luchó. Fueron muchas las vidas que se fueron a estos sueños y en aquel 4 de septiembre se materializaba una aspiración que contaba con la mayoría ciudadana para llegar a elegir un presidente nuevo que encarnaba estos sueños. Esto duró 3 años y en estos 3 años muchos de estos actores pudieron ser protagonistas de muchas cosas. Por primera vez en la historia, la CUT, como organización de los trabajadores, logró el máximo de representación sindical a nivel nacional, jugando un rol protagónico en la forma cómo este país producía, cómo este país legislaba, cómo este país reconocía el valor, el aporte que hacen los trabajadores al país y en ese sentido cómo también la legislación protege y da garantías, digamos, y da protección a esos trabajadores en el resto de su vida. De los estudiantes le hablaba yo. En estos 3 años, la verdad es que fueron muchas las cosas distintas que pasaban en este país. Porque hoy día, si los estudiantes miraran hacia atrás, hacia las otras generaciones que en un momento fuimos estudiantes, encontrarían que el Estado nos trataba bastante mejor. Entre otras cosas, habían buses para los escolares.
solamente escolares nos subíamos en esos buses para diferentes recorridos. Y nadie cobraba pasaje, nadie nos atropellaba, nadie nos trataba mal. Eran los buses de los escolares. Hoy día no hay ningún bus especial para escolares en ninguna parte de este país. En los años 72 se hizo la UNTAS 3 en Chile, que trajo a una cantidad enorme de representantes de diferentes países a hacer una importante jornada internacional acá en Chile. Terminado esa jornada, el edificio que hoy día se conoce como Gabriela Mistral, en su parte, digamos, del primer piso, pasó a ser un gran comedor para los estudiantes. Un comedor donde solamente llegábamos estudiantes y donde pagábamos un precio mínimo por alimentarnos y bueno, y lo que nos permitía seguir en actividad. En fin, el remontarse al año 70 significa también asumir que había mucha desnutrición infantil en este país, a diferencia de lo que hoy día pasa, que tenemos el otro problema, porque es la obesidad. Bueno, en aquel tiempo, por ejemplo, la importancia que tuvo en las 40 medidas de la Unidad Popular el medio litro de leche. En fin, fue una cantidad de sueños que se duró, como digo, 3 años, y que se fue generando y que se vivió en este país una cantidad de ilusiones, de aspiraciones, de alegría. La verdad es que yo recuerdo que mucha gente por diferentes lados iba por la calle cantando y no estaban locos. Vivían en una efervescencia, en una forma de vida, de aspiraciones, de sueños distintas que los llevaba a ser así, a actuar así, ¿ya? Esas fueron quizás las mayores alegrías que septiembre dio a este país. Pero también septiembre tiene la otra parte negra, la otra parte oscura, la otra parte que no es grato recordar, pero que tampoco es posible olvidar. Y en ese sentido entonces aparece ese 11 de septiembre que sencillamente barre con todos estos sueños, que barre con muchas vidas, que barre con la vida del presidente, pero que también se inicia una persecución de muchos líderes en este país. Y vamos a encontrar entonces que a partir de ese día hay muchos fusilados en diferentes lugares, muchos ríos se tiñeron de sangre, aparecieron muchos cuerpos por diferentes lados, comienzan a aparecer los detenidos desaparecidos, que hasta el día de hoy no aparecen, no se dice dónde están sus cuerpos. Aparecen muchos perseguidos, muchos encarcelados, muchos exiliados. Es la parte negra de septiembre. Es este contraste de mentalidades que se encuentran en este mes del calendario, donde muchos sueños fueron frustrados por mentes enfermizas, con un odio muy fuerte hacia los actores sociales que comenzaban a emerger con propuestas distintas. Es ese mes, o es este mes, en que las grandes aspiraciones de sueños reaparecen, pero también aparecen estas otras sombras extremadamente negras, extremadamente oscuras, que siguen existiendo y que desgraciadamente esa maldad se transformó en dictadura. Dictadura que duró 17 años y que no ha terminado, porque lo formal duró 17 años. Pero hoy día seguimos con la misma constitución, pero hoy día seguimos con la misma represión, pero hoy día seguimos con la represión a los mismos actores sociales que encabezaban estos sueños de los cuales yo hablaba de ese 4 de septiembre. Hoy tienen formas distintas. Hoy esta dictadura se viste de blanco
para ser una dictadura civil, pero tenemos ahí esa constitución que no permite avanzar en democracia, esta constitución que ha permitido privatizar el agua, esta constitución que ha permitido vender los recursos naturales de este país, esta constitución que hoy día permite reprimir al pueblo mapuche. Sin duda que aquí lo que pasa en septiembre seguirá siendo materia de análisis, de preocupación de mucha gente. Y esperemos que en algún momento esto lo podamos cambiar. Por ahora lo invito a ver algunas imágenes de lo que ocurrió este 11 de septiembre en diferentes lugares, porque aquí no hay que olvidar. Así es que le invito a ver esto. Hoy es 11 de septiembre, pero no estamos en Chile, sino en Caracas, Venezuela. ¡Chita la payasada! Esta es una marcha convocada por el gobierno de Nicolás Maduro en homenaje al presidente Salvador Allende y al pueblo chileno. ¡Viva Chile! ¡Viva Salvador Allende! Y los venezolanos que están allá, que se fueron demasiado, que se vengan a hacer patria. Pues cumplen 45 años del vil asesinato de nuestro camarada Salvador Allende. Desde aquí de Venezuela queremos darle nuestro respaldo al pueblo chileno, al pueblo combatiente, a los mapuches, nuestros hermanos mapuches que siempre son tan golpeados allá. A ese Chile revolucionario, a ese Chile de Salvador Allende, que aquí está su pueblo venezolano, su pueblo chavista y allendista, diciéndole que la patria de Bolívar no se rinde, que la patria de Bolívar y está en la calle con fuerza revolucionaria. Salvador Allende enfrentó, como enfrentamos en Venezuela hoy, el odio del imperialismo a través de la guerra económica, como lo hacen hoy contra la República Bolivariana de Venezuela. La revolución bolivariana es una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada. ¡Saludos, Chile! Desde aquí saludos Chile, Saludos solidarios para los hermanos chilenos. que vengan a vivir los chilenos aquí, vale. Que vengan a nuestro país para que vean la riqueza que tenemos, la hermosura que tenemos en Venezuela. En Venezuela somos puro amor. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, eso fue una pincelada de lo que pasó este 11 de septiembre en diferentes lugares. Sin duda muchas manifestaciones, muchas expresiones de dolor, de rabia, pero también de esperanza de que esto cambie. Bueno, aquí comienza, digamos, este programa a ser más entretenido porque viene a acompañarme la Lamien Mical. ¿Cómo estás, Lamien? Mari. Aquí, mire, ella me quiere complicar la vida. ¿Sabe lo que me preguntó? Me dijo, ¿cómo está su alma? Oiga, mi alma está bien rara, bien activa en estos días. Con sentimientos encontrados. Con sentimientos encontrados, sí es. ¿Y usted cómo ha estado, Lamien? Kumel Kalen Lamien, Kumel Kalen. ¿Ya? Bien. Ahí también con harta conciencia de todo lo que pasó y también con una responsabilidad con la historia que se está formando ahora. Ya, me parece. Oiga, ¿qué tenemos hoy día?
Hoy día tenemos hartos temas en relación al 11 de septiembre. ¿Ya? En relación también a la lucha incansable contra las hidroeléctricas por proteger el Itrofilmoñén y ¿Ya? las aguas libres. También, bueno, yo traje unas invitaciones a algunos eventos que hay. Ah, sí, mire, Sí. ya, pues ahí también estaremos difundiendo eso. Interesante que la sí. gente conozca, sepa de esta actividad y ojalá pueda participar en todas ellas. Claro, también recordemos también a todos nuestros desaparecidos también de nuestro pueblo mapuche. Ah, ya, pues, oye, a ver, ¿cómo eso? Cuénteme, a ver. Sí, es que nosotros, bueno, en dictadura también hubieron muchos desaparecidos de nuestra nación mapuche, Ya. como de muchos otros lugares también, no Ya. solamente Oiga, ¿y chilenos. tenemos algunas imágenes o tenemos el listado de esos detenidos? Tenemos el listado, O sea, ¿esos fueron detenidos desaparecidos? detenidos desaparecidos. Ya. ¿Y cuántos sumamos en eso también? Porque En hiciste un eso recuento de sumamos esos. 136, 136, Peñis y Lamien. sí. Hombres y mujeres que fueron detenidos en sus territorios y no volvieron más. No volvieron nunca más, así que ahí fuerza para la gente que quedó, y bueno, para nosotros la muerte no existe. Ya. Mapuche vuelve a nacer y acá estamos los nietos de los que intentaron hacer desaparecer y estamos, y el espíritu del mapuche siempre vuelve. Así Ya, que es de todas maneras. eso. Oiga, Lamien, ya, pero y en este caso, ¿se ha hecho justicia? ¿Se sigue investigando? ¿O esto, digamos, hoy día no se constata, digamos, como una cifra de detenidos desaparecidos y no hay ninguna gestión por hacer justicia en torno a este tema? Bueno, la misma lucha que viven todos en relación a esto, a Ya. encontrar a los desaparecidos, porque a no conformarse con que los asesinaron, con que los mataron, con compensaciones, sino que seguir buscando hasta el final. Ya, oiga, Lamien, y entiendo yo que en un momento, en un lugar de Temuco, se hizo un memorial para los peñis detenidos desaparecidos. También. Ya, me imagino que alguna actividad hubo en este 11 en ese lugar. También en el Estadio Nacional Ya. hubo un memorial para los Lamien detenidos desaparecidos. Ya, Hubo un memorial hacia ellos, donde Ya. se podía prender velas y recordarlos también. No olvidar que somos un territorio diverso y que la dictadura la sufrieron Lamien, también gente chilena y también gente de otros países, Claro. que también sufrió la represión. oye, bueno, y es bueno también recordar de que, si bien es cierto, recordamos hoy día esos 136 detenidos desaparecidos, hermanos nuestros, pero también recordar que la dictadura en el Gualmapu no ha terminado. La represión ha seguido, y la verdad es que es una situación que tiene muy complicado a nuestro pueblo en ese territorio. ¿Cómo no volver a recordar a José Buenante, nuestro Lamien, que era menor de edad al momento de ser desaparecido por Carabineros de Chile, hay que decirlo como Exactamente. fue. Entonces, hasta la fecha no ha aparecido rastro de él. Entonces, fuerza para la madre que todavía sigue pidiendo, reclamando en todos los espacios donde le dan tribuna para pedir justicia por su hijo. Me parece, y todos nuestros ñuhuempas ella en su lucha. Oye, ¿qué otro tema tenemos, Lamien? Tenemos el otro tema del... Bueno, nuestra gente mapuche resistiendo también ¿Ya? dentro de las comunidades para que no se instalen los proyectos hidroeléctricos. Yancalil es uno de ellos. Esta hidroeléctrica que autorizaron en Pucón. Esa misma. Ya. Así Oiga, que ¿y tenemos algún registro de Un eso? video. ¿Un video de eso? A ver, démosle a ese video para dar a conocer lo que piensan los peñas y Lamien de ese territorio. Moren meu monyen, more pai. Moren meu monyen, more pai. Fátima pu meu, fachantanga. Fátima pu meu, fachantanga. Estamos acá en el sector Hueso Abajo de la comuna de Pucón, directamente de la comunidad indígena Millaqueo Millagual.
donde estamos en total oposición a la central hidroeléctrica Yancalil, la cual fue impuesta en este territorio, y las comunidades indígenas y la comunidad en general está en total oposición para que este proyecto no se realice. Este no es un proyecto solamente de afectación comunal, sino es un proyecto de afectación territorial. Nosotros vamos a defender nuestro ñen, nuestros espacios sagrados. Esto va a continuar. Sabemos que la central Yancalil no es la única central o proyecto que se quiere hacer en el territorio. Sabemos que son muchos y no solamente son proyectos hidroeléctricos. Hoy día estamos en una situación muy penosa en donde la cuenca del Mayo Lasquén está corriendo grave peligro. El lago Mayo Lasquén, conocido como Villarrica, está muriendo. Por la vida, por la continuidad de nuestros pueblos, nosotros decimos no a la central Yancalil. Bueno, esas eran las expresiones que entregaban ahí las comunidades de Pucón, donde se quiere instalar esta hidroeléctrica y que el sistema de evaluación ambiental regional ha autorizado hace algunas semanas. La verdad es que la autorización es un tema formal. El tema es que hoy día la lucha continúa en los tribunales, continúa en la calle, continúa con la organización de los territorios. Y ese es un territorio que comienza a levantarse, que por muchos años solo se vio como un territorio turístico, y donde supuestamente habían solo, comillas, mapuches buenos que estaban ahí tranquilitos. La verdad es que hoy día las comunidades se comienzan a levantar y a defender sus espacios. Y esos son los verdaderos mapuches buenos. Exactamente, pues esos son los verdaderos mapuches. Los otros, la verdad es que son cualquier cosa. Pero los mapuches defienden su espacio, defienden su territorio, defienden su historia. Y por lo tanto, muy bien que comiencen a organizarse. Hay en los líderes una cantidad de peñis, pero también una cantidad de lamienas que están ahí encabezando esa lucha. Bueno, y hay una de las voceras que era la que hablaba ahí. Mucho Nehuen para ella y para los peñis que ahí están trabajando en eso. Sí, resaltar que ellos están coordinados, no solamente comunidades mapuches, sino que campesinos, emprendedores, ciudadanos de la comuna. Es un conjunto de muchas organizaciones diversas que están conscientes del daño que provoca la hidroeléctrica, del daño del valor real de las aguas libres. Así que harto Nehuen allá y que siga esa unión. De todas maneras, y bueno, ahí hay un territorio, un gran territorio que se está, digamos, coordinando, porque también ahí está no solamente Pucón, sino que Villarrica, Licanray, Coñaripe, y para arriba, no me acuerdo el nombre de la comuna más arriba de Pucón, pero hay mucha fuerza ahí. Así que mucho Nehuen para ellos y bueno, en la medida que nos sigue llegando información seguiremos difundiendo los temas de ellos porque es importante, digamos, que también se sepa que ahí se está defendiendo esos espacios, esos territorios. ¿Ya? Oiga, bueno, hay otros temas. Entiendo, digamos, que en estas semanas hubo un evento muy importante acá en Santiago del pueblo mapuche. Un encuentro por el medio ambiente, un encuentro por la madre tierra, un encuentro de jóvenes mapuches. Ya, oiga, entiendo, claro, y es como el primer debate que hay sobre cómo enfrentar el tema del cambio climático desde la mirada mapuche. Y eso sin duda que fue muy importante. En lo personal pretendía estar presente ahí, pero ese día estaba en la 9ª región, así que no fue posible llegar. Pero sí hemos seguido de cerca el tema y bueno, y ese es el video que se nos adelantó ahí, pero que también nos importa que usted lo conozca, así que ahí se lo comentamos. Mari Pulamien, Mari Compuche, Peumangen Kumele Imun. Bueno, les contamos que el día de hoy ha finalizado el primer encuentro mapuche por el cambio climático que se realizó aquí en Santiago. Hubo mucha conversación, hubo muchas reflexiones en torno a las lógicas mapuche y esta relación que está existiendo con el nuevo escenario climático que vamos a enfrentar, esta crisis climática. Les contamos que prontamente se emitirá un comunicado en base a todas las reflexiones que aquí se emitieron, las palabras que hubieron, los consejos de nuestros mayores, para poder difundirlo y que ustedes también nos colaboren en esa difusión. Les agradecemos a todos los que asistieron
y vamos a estar con mucha más fuerza para poder unirnos y poder reflexionar y a ejecutar en torno a este nuevo escenario climático. Mari Mari Puñañá, Mari Mari Pulamien. Nosotros vinimos hoy día representando al territorio de Licanray, al territorio Chayupén, en la defensa del pehueñento, comprendiendo que la lucha por mantener nuestro espacio es una lucha de todos, y como pueblo nación mapuche tenemos una gran responsabilidad de sacar adelante este propósito. Estoy muy agradecida del recibimiento que hoy día tuvimos, de las conversaciones que aquí se dieron, de los acuerdos a los que se llegaron, y esperamos que no quede como un trago más, sino que se siga proyectando para adelante y que la unidad en nuestro pueblo-nación sea realidad. Fe de ley, por lo tanto, Pupeñi, por la misma Mari, Compuché, hacemos la invitación para, antes del COP25, hacer parte del segundo encuentro por el cambio climático en Concepción, en la Mapu, y visualizar lo que está ocurriendo hoy día y lo que se puede proyectar producto del trasfondo que existe detrás de la economía y el crecimiento de unos poderosos. Por todos los peñas que están también encarcelados, por los que también asesinaron. Pehuay. Pehuay. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, ahí estaban algunas opiniones, algunos mensajes de lo que fue esta jornada por el cambio climático desde la mirada mapuche. Interesante lo que plantea el Peña ahí. Va a haber un segundo encuentro que se va a hacer en Concepción. Ojalá podamos participar ahí y ojalá mucha gente pueda estar atenta y participe de eso. ¿Ya? Sí, así es que habrá que tener el bolso listo ahí también para viajar a Conce. No, ya está listo. Ya está hecho, ya fue ya. Está bien, está bien. Sí, es importante también, lo bueno es que cada vez más jóvenes se unen a esta lucha contra el cambio climático, toman conciencia de que realmente el futuro está en manos de nosotros, de la juventud también y de los niños también. Bueno, hay que considerar un tema muy importante. Yo creo que esta es una jornada un tema realmente importante, porque Naciones Unidas, en un momento cuando en su último debate sobre el tema del cambio climático, primero, digamos, hace un análisis y un diagnóstico catastrófico de la situación a nivel internacional. Segundo, aquí o tomamos medidas drásticas o sencillamente el cambio climático va a dejar consecuencias muy devastadoras, no solamente en los territorios, sino también en una cantidad de países que van a desaparecer producto de que el nivel del agua del mar va a subir significativamente. Tercero, que aquí va a haber una cantidad de gente que sencillamente quedó sin territorio, quedó sin posibilidades de vivienda, sin producción, en fin, hay un tema grave ahí. Cuarto, que efectivamente aquí los Países Bajos están condenados, no tienen otra alternativa. Bueno, quinto, el tema yo diría que para donde miran los expertos es fundamentalmente hacia las naciones originarias que por su cultura, que por su conocimiento, por su forma de vida, pueden desarrollar una cantidad de temas que el resto del planeta no puede hacer. Y en ese sentido, entonces, cuando hoy día nuestros Peña y Lamien comienzan a ver este tema y comienzan a juntarse para conversar y tomar acuerdos, me parece sumamente relevante. ¿Ya? Así es que todo nuestro apoyo, todo nuestro Nehuen, Peña y Lamien, lamento no haber podido estar ahí, pero a lo menos nuestro compromiso de difundir lo que ustedes comuniquen. Ahora, una canción que le da el contexto a esto y que es un tema muy dramático es lo que en algún momento compuso Serrat. Y yo quiero que usted escuche esta canción un poco para que analice, para que piense y para que vea lo que está pasando. Así que vamos con esa canción. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol?
¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, Padre, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, Padre, que donde hay pinos hay piñones, que donde hay flores hay abejas, y hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, Padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, Padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Li han fet el riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pa d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, tanquem la vida al rebot. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca, llaure el blat entre les runes, pare, tancar amb 3 panys la casa i dèieu vostè. Pare, si no hi ha vins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, cera, ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Del cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare,
deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Bueno, el tema del cambio climático, un gran tema planetario. Naciones Unidas en el año 92 hizo un gran encuentro para definir una política, una estrategia de cómo enfrentar el cambio climático. En esos años aún todavía habían voces de algunos estados que decían que no, que el cambio climático era una invención de los ambientalistas, de los ecologistas. De los terroristas ecológicos, decían ahí, parece que este concepto de descalificar al oponente, al que piensa distinto, y calificarlo de terrorista es como bien antiguo, ¿eh? O sea, hoy día en este país hemos conocido que nos califican de terroristas porque pensamos distinto. Bueno, pero este calificativo viene de aquellos tiempos, y en aquella oportunidad, en la Cumbre de Río, Naciones Unidas hizo grandes definiciones de cómo enfrentar este cambio climático. Entregó 27 definiciones de principios para enfrentar esta lucha. Aportó una agenda, la Agenda 21, con 40 capítulos, con una cantidad de temas ahí que debieran de haberse aplicado. Pero ¿sabe por qué fracasó? Fracasó por la ambición del empresariado internacional. Fracasó por la ambición de seguir destruyendo los territorios, fracasó por seguir sacando los recursos naturales de los diferentes territorios. Y hoy día tenemos estas consecuencias. Tenemos un planeta que tiene en peligro la vida, las vidas, las diferentes formas de vida de diferentes especies, producto de la ambición de haber contaminado más allá de la cuenta. Hoy se hacen medidas desesperadas, como no comer carne roja, como el tema de las basuras, en fin, una cantidad de temas ahí urgentes. Pero esto se pudo haber evitado, y efectivamente a partir del año 92 los países y el empresariado hubiera respetado los acuerdos de Río 92. Pero eso no pasó, y hoy día, junto con tomar las políticas, también hay que decir quiénes son los responsables de por qué pasó esto, porque tampoco puede ser gratis, ¿ya? Bueno, Lamien, estamos como llegando al final del programa, pero hay algunas noticias, algunas cosas que han pasado o que están pasando. Están pasando varias cosas, cómo no olvidar este día, un día en que asesinaron de una manera muy cobarde al cantautor Víctor Jara, ¿ya? Una persona que siempre habló también de nuestro pueblo mapuche, habló también de la clase trabajadora, un defensor social que expresaba amor y paz a través de sus palabras, de su música, y fue brutalmente asesinado en dictadura, hay que decirlo. Así es, pues. Bueno, hoy día recordar entonces que hoy día también se está este festival de Víctor No Calla, que se está desarrollando en la comuna de Los Espejos, en el mismo lugar donde fue encontrado su cuerpo, ahí mismo, ¿ya? Por lo tanto, mucho Nehuempa esa actividad. Trataremos de estar un rato más tarde por ahí, conversando con los peñas y el ambiente de esos territorios. Recordar a Víctor con alegría, con arte, con vida. Yo me emocioné mucho cuando vi el Cueca Sola este 11 de septiembre. Este colectivo y un niño bailó por Víctor Jara, y me pareció algo demasiado potente la imagen, ya que Víctor no murió, se multiplicó, Víctor no murió, su voz no se cayó, sino que se esparció por todo el mundo. Un gran referente para grandes músicos internacionales, Víctor Jara. Entonces también entre hoy día y mañana se desarrolla en Villa Francia una jornada internacional de muralismo. ¿Ya? Esto en la población Villa Francia, Santiago de Chile, la cual se nutre de diversas expresiones como conversatorios, ferias, canto, danza, batucadas, carnavales, trabajo con la infancia, olla común y la expresión de demandas sociales,
que hagan trascender la denuncia de los contextos represivos a lo largo de Latinoamérica, plasmándolas en las paredes de nuestra población, entendiendo el muralismo proveniente de la necesidad política de los procesos revolucionarios como medio propagandístico del pueblo que irrumpe en los espacios públicos y rompe con la idea de que el arte solamente nace y se desarrolla en el mundo aristocrático y burgués. Esta es la invitación con la que nos hacen la convocatoria a la Escuelita Popular Camilo Cienfuegos, Colonia Chaquitas, Colectivo Territorial Villa Francia, Colectivo Mano Callejera, Tragún Peumayén, Comunidad Cristiana Cristo Libertador, Colectivo Liberarte, Colectivo Matraca, Productora Popular, Colectivo Tallercito de Joyería, Canal 3 de la Victoria. Entonces esto se va a generar entre hoy y mañana en Villa Francia y están todos invitados a una jornada familiar. Mire qué bien, pues bien, mucha actividad. Y mañana 15 en Catedral 1053 hay una jornada de los migrantes agradecidos al pueblo de Chile. Hacen un acto cultural para poder celebrar esta amistad también, este recibimiento también que tienen del pueblo de Chile, la gente que viene de otros países. Ya. Eso mire. también va a ser ahí en Catedral 1053 mañana desde las 11 hasta las 13:30, al costado de la catedral. Ya, o sea, eso es a una cuadra de la Plaza de Armas. Ahí mismo. Y también va a estar David Aniñir, va a estar también una cantautora que se me va el nombre, se llama Araceli, y también Chaleta, que es un DJ que toca música latinoamericana y nos va a sorprender ahí con su música también. Ya, mire. Oiga, va a estar bien activo este fin de semana. Así que qué bueno que haya mucha actividad. Bueno, como decía, estamos llegando al final del programa. Vamos a ir ahí a un videoclip con lo que vamos a cerrar este programa y bueno, y nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Pupeñi Pulamien, Peucayal, nos vemos la próxima semana. Peucayal Pulamien. Ya.
lan ngani chong ne chen ke lan ngani chong ne chen wanyang ke tui ngani biu ke wanyang ke tui ngani biu ke wanyang ke tui ngani biu ke kintu filmi wanu mapo kintu filmi wanu mapo kintu filmi tami biu ke meu fei meu tabe avimi fei meu tabe avimi kintu filmi wanu mapo kintu filmi wanu mapo kintu filmi tami biu ke meu fei meu tabe avimi fei meu tabe avimi kintu filmi wanu mapo kintu filmi wanu mapo kintu filmi tami biu ke meu fei meu tabe avimi fei meu tabe avimi kintu filmi wanu mapo kintu filmi wanu mapo kintu filmi tami biu ke meu fei meu tabe avimi.